Sonido. Buenos días, mis hermanos, y feliz sábado para todos. La palabra de Dios en Mateo 13, 41 al 43 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esta parte especial es para honra, gloria de Dios y deleite espiritual de cada uno de ustedes. Sientes sido apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas celebran, se asusta el infiel, se aleja el mal. Siento el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora que Dios te quiere encontrar. Los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. En este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya
¿Me escuchan? Después de este especial del hermano Carlos Iriaco, vamos a entonar, hermanos, el himno Cerca más cerca, el número 451 de nuestro himnario. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a entonar estas estrofas del himno 451, cerca más cerca. Cerca más cerca, Cristo de ti, fiel Salvador y mi eterno solas. Guárdame junto a tu
Queridos hermanos, les invito a abrir sus Biblias y leamos juntos el libro Primera de Corintios 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Con este versículo, la palabra de Dios, les invito a que con toda reverencia tengamos una oración. Los que puedan arrodillarse, yo quedaré en pie. Oremos. Amante Padre Celestial, que moras en gloria y majestad en las alturas de los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, como para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por un sábado más que nos permite congregarnos en tu casa de oración, para que conforme a tus mandamientos nos gocemos en la presencia de Cristo Jesús. Te pedimos una bendición especial sobre cada hermano aquí presente, sobre cada familia representada. Asimismo, Señor, que las bendiciones se extiendan a la intimidad de los hogares que nos están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales, YouTube y cualquier otra forma electrónica. Hoy, Señor, queremos ponernos en tus manos de amor y poder para que tú transformes nuestras vidas, para que tú, Señor, nos sostenga en los momentos difíciles y también, Padre, para que nos des una mente y un corazón dispuesto a servirte en tu obra. Gracias por todo, Señor. No merecemos nada, pero por los méritos sagrados de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Qué bueno escucharles y verles en esta mañana de sábado de bastante lluvia. Déjenme, antes de pasar al tema del día de hoy, déjenme presentarme delante de ustedes para mantenerles al tanto de algunas situaciones que pasó con Hernán Silvestre en los últimos días. Resulta ser que hace 3 sábados atrás recibo la llamada que mi papá estaba en estado crítico en el hospital y estaba en terapia intensiva. Así que inmediatamente, al ver que los médicos no eran positivos con su diagnóstico, empecé el peregrinaje hasta La Paz, Bolivia, y fue, gracias a Dios, pude conseguir un boleto rápido, haciendo escala en Miami, que me conducía hasta allá. Llegando allá, las noticias no eran favorables, pero clamando al Padre, con mucha oración. Mi padre está fuera de peligro ahora, la salud está mucho mejor, va a ser un proceso largo de recuperación, van a ser meses de recuperación, así que confiando en Dios para que Él pueda continuar la obra y este tiempo que le ha regalado de vida extra a mi padre. Así que ese fue el motivo por el que no nos vimos por un par de sábados, y llegando aquí a Nueva York, como ustedes saben, hay todo un protocolo, hay una cuarentena, ni bien el avión aterriza, te hacen firmar un papel donde uno se compromete a estar aislado. Así que después de todos esos días estipulados, es que ayer era el día que me tocaba salir, así que es por eso que hoy estamos juntos aquí en la iglesia. Sé que algunos de ustedes antes de viajar pude mencionarles algo, les agradezco por sus oraciones y también sigamos juntos como iglesia orando unos por otros, no solamente por los que llegamos hasta aquí, hasta la iglesia, sino también por nuestros familiares. Todos tenemos personas que llevamos en el corazón, personas que amamos realmente, y con esto del COVID-19 ha estado pasando una factura grande. En estos días
El año pasado hemos perdido también hermanos de iglesia por este mismo factor, así que oremos para que Dios pueda protegernos, extender su gracia sobre nosotros y librarnos de esta peste que está azotando el mundo. Así que después de esto, quiero decirles que una vez más estamos para seguir adelante, vamos por más, vamos trabajando juntos. Fueron unos días que estaba concentrado con mi familia, así que doy gracias a Dios porque puedo estar de nuevo aquí con ustedes en la poderosa Corona. Sé que han estado con proyectos, con planes, así que vamos a seguir juntos. El año recién empieza, recién pasaron 2 meses, así que vamos por más. Después de haber mencionado esto, quiero dar paso ahora al invitado del día de hoy. El invitado del día de hoy es el pastor, teólogo Ignacio de la Cruz. Él estuvo trabajando en República Dominicana y también en la Universidad Adventista Dominicana, así que él va a estar con nosotros el día de hoy con el mensaje. El tiempo ahora es para él. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Así que una vez más, darles las gracias a ustedes por su apoyo incondicional y el tiempo es ahora para usted, pastor. Uno, dos. Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? Qué gozo estar aquí con ustedes. Muchas bendiciones espirituales de Dios para cada uno de ustedes. Estamos con gozo de que Dios nos permite venir a su casa a adorarle. Aunque sé que el culto es 1 hora, ¿no? Pero como dice David, es mejor estar 1 hora en la casa de Dios que todo un día fuera de ella, ¿no? De manera que damos gracias a Dios porque podemos venir, aunque sea por un poco tiempo, a estudiar su palabra. Bien, vamos a orar para que inmediato empecemos a estudiar la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, porque tú inventaste la iglesia para que sea tu cuerpo, de la cual todos somos parte. Gracias, Señor, porque estamos aquí, ahora que vamos a estudiar tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú nos des sabiduría de lo alto, sabiduría espiritual. Danos el valor para aplicar tu palabra a nuestra vida y que cada familia que está aquí representada sea bendecida con el Espíritu Santo. Bendice también a los que nos escuchan por las redes sociales y que tu palabra también llegue con poder y poder transformador a ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, Primera de Corintios, a mí me está gustando mucho esta carta, Primera de Corintios, y realmente cuando uno mira la carta de Primera de Corintios, a uno lo que le parece es como si uno estuviera leyendo un periódico actual, puesto que esta carta habla de una gran ciudad. De hecho, Corintio era una de las grandes ciudades de Grecia y muestra cómo esta ciudad tenía muchas situaciones, ¿no? De hecho, cuando nosotros vemos la carta de Corinto, nosotros vemos que hay problemas en el liderazgo de la iglesia, había división entre los líderes de la iglesia, ¿no? Vemos que habían problemas con personas que no entendían bien la palabra de Dios y la naturaleza y función de su trabajo o de su obra en la iglesia. Pero también vemos en esta carta que habían problemas con la alimentación. Habían desórdenes, personas que comían, ¿no?, valga la redundancia, alimentos sacrificados a los ídolos. Y de hecho había división en la iglesia por los que comen este tipo de carne y aquellos que comen este tipo de carne. Y pareciera como que Corinto era una iglesia adventista, porque igual nosotros hay discusiones entre nosotros sobre los que comen carne, los que son vegetarianos, y cada quien a veces se culpa al otro de que yo soy más espiritual que tú y que tú más que yo, cosas así.
Pero también en Corinto estamos lidiando con problemas de pornografía, de porneia, adulterio, fornicación. De hecho, Pablo en esta carta es donde aborda este problema de manera frontal. Habían problemas de incesto incluso en algunas familias de la iglesia, problemas con el mal uso de los dones espirituales, el abuso de la obra en la iglesia, las personas en su obra personal. De manera que también habían personas que habían perdido la esperanza, personas que habían perdido la fe. De hecho, personas que no creían tampoco en la resurrección de Cristo, ni en la resurrección futura, ni en la segunda venida. De manera que pareciera como que estuviéramos mirando hoy una iglesia muy parecida a la de Corinto. De hecho, me parece a mí que cuando yo veo esta carta, yo veo a una iglesia militante, veo una iglesia luchando, ¿no? Veo una iglesia que está tratando de acercarse a Dios, pero que también hay personas dentro de la iglesia que no son del todo personas espirituales. Hay personas carnales dentro de la iglesia que tienen que acercarse a Cristo. Vamos a leer el texto, 1 Corintios capítulo 3, rápidamente. Corintios nos muestra una iglesia no auténtica, una iglesia con situaciones reales, no una iglesia mística, sino una iglesia con personas. Dice el texto: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? De hecho, Pablo aquí da una definición de lo que es una persona espiritual. Para nosotros, una persona, si me pusiera a preguntar por causa de tiempo, pero me hubiera encantado preguntarle a ustedes, para usted, ¿qué es una persona espiritual? Para ti, ¿qué es una persona espiritual? Por ejemplo, que ande en los caminos de Dios. Pablo habla de eso, del camino, ¿no? ¿Alguien más tiene otra idea de qué es una persona espiritual? ¿Qué hace una persona espiritual? ¿Alguien más? ¿Cómo? Tiene los frutos del Espíritu Santo. Excelente. De hecho, yo estaba estudiando con mi hija eso el otro día, los frutos del Espíritu, y le digo a ella, los frutos del Espíritu son amor, gozo, justicia y paz. Y cuando comienzo a preguntarle de los frutos, le digo yo, háblame del fruto del amor. Y me dice, oh, como yo te amo, eso es el amor. Me dice, como yo te amo, eso es el amor. Yo le digo, bueno, excelente respuesta, porque me ama mucho ella, ya ustedes saben. Pero también hay personas que definen una persona espiritual por lo que hace, ¿sí o no? De hecho, nosotros en la iglesia tendemos a mirar a personas espirituales, los que oran mucho, los que leen mucho la Biblia, los que llegan temprano a la iglesia. Ese es un signo de espiritualidad para mucha gente, ¿sí o no? Las personas que hacen obra misionera. De hecho, en la iglesia hablamos de eso. Una persona espiritual es aquel que ora todos los días, varias veces. A Daniel lo tenemos como una persona espiritual por eso, porque oraba 3 veces al día y porque sus principios eran los de la palabra de Dios. Una persona espiritual es aquel que estudia su Biblia diariamente y que comparte su fe en cualquier oportunidad que tiene, en el trabajo, en la casa, en el camino, en el supermercado, donde quiera, ¿no? Eso es una persona espiritual. Sin embargo, Pablo va un poco más allá. Y Pablo dice, yo no le puedo hablar a ustedes como espirituales. De hecho, él lo que está es tratando de definir lo que no es una persona espiritual. ¿Qué no es una persona espiritual? Bueno, él dice, ustedes son carnales porque entre ustedes hay celos, hay contiendas y ustedes viven como hombres. Entonces por eso ustedes son carnales. Les di a beber leche y no vianda. De hecho, la vianda yo no sabía. En mi país, en Dominicana, nosotros no conocemos ese nombre, vianda. Pero aquí uno se da cuenta que son víveres. Exactamente. Entonces Pablo está hablando, ¿no? De que
Les di a beber leche y no les di víveres porque ustedes no pueden comer víveres. Porque ustedes son niños espirituales. Le dice, ¿y por qué? Bueno, pues como hay entre ustedes divisiones, hay celos y hay contiendas, ustedes son carnales. Ofrécome. Hay gente que ora mucho, pero vive peleando con todo el mundo. ¿Me doy a entender? Hay gente que ora mucho, que son vegetarianos, que estudian mucho su Biblia, que son misioneros hasta la taza, como decimos. Pero son problemáticos que hay que dejar la junta a ellos solos. Que no se puede hablar con ellos, ¿no? Entonces Pablo está aquí hablando de esto, de que una persona carnal es una persona, ¿no? En efecto, habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones. Y dice, pues cuando uno, luego él va a explicar eso, cuando uno dice, yo soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Pues ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios, porque Dios es el único que hace crecer la iglesia. La iglesia no crece por los esfuerzos humanos. La iglesia no crece por nuestras técnicas. No crece porque tengamos aire, porque sea grande, porque tengamos YouTube. La iglesia crece por la acción del Espíritu Santo en la vida de las personas de la iglesia. Así es que todos somos instrumentos. De hecho, Pablo dice aquí, ¿no? Habían personas divididas. Hubo un grupo que decía, yo soy de Pablo, le gustaba Pablo, como Pablo predicaba, como Pablo hablaba, como Pablo dirigía. Pero había otro, y Pablo fue el que plantó en su viaje misionero esta iglesia. Él fue el que sembró, él fue el que se fajó casa por casa, él fue el que fue al mercado, él fue el que fue a la plaza, él fue el que hizo amigos, él fue el que trabajó en Corinto. Pero luego vino Apolo, quizá Pablo, un hombre, ya usted sabe, medio pequeño, medio calvo, viejito, palabra fuerte, ¿no? Quizás Apolo, un hombre, muchachito, así como yo, más joven, lindo, ¿no? Buen predicador, hablando, qué sé yo qué, no, que se ganaba la gente, buen amigo, y de repente la gente, Apolo se mezclaba con la gente y la gente se bautizó. Entonces había un grupo en la iglesia que decía, yo soy de Apolo. Otro grupo en la iglesia decía, yo soy de Pablo. A tal punto de que estaban peleándose, hermanos. Y cuando había una programación en la iglesia, bueno, el sábado, ¿quién va a predicar? Va a predicar Pablo. Bueno, pues el grupo de Apolo no va. ¿Son adventistas esta gente o no son adventistas? Cuando va a predicar Apolo, no, vamos lo de Apolo, pero lo de Pablo no van porque Apolo lo que predica es un meladito, ¿no? Y había divisiones en la iglesia. Y pasa eso en la iglesia, de que a veces, que fulano está dirigiendo, y porque fulano está dirigiendo y como a mí no me gusta, yo no lo voy a apoyar. Como fulano hace las cosas y como yo creo que él es y como él lo hace, bueno, pues yo no voy. Hermano, pues usted es un carnal. Lo dice Pablo, no yo. ¿Sí o no? Porque cuando usted se está fijando en el ser humano, usted no es una persona espiritual. Cuando usted está en celo, usted está en contienda, usted está en división en la iglesia, usted no es espiritual, usted es un carnal. Usted no puede comer víveres, usted está tomando leche. ¿Por qué carnal? Bueno, porque no están viendo la actividad de Dios. Porque realmente no es Pablo ni es Apolo. Es Dios el que está trabajando a través de esos servidores para hacer crecer la iglesia. De manera que Dios aquí en la iglesia está trabajando con todo el mundo. El que dirige la cámara, Dios lo está usando. El que abre la puerta, el que toma la temperatura, el que te toma los datos, ese también trabaja para Dios. Pero el anciano que te toma el nombre también trabaja para Dios. La que limpia esto también trabaja para Dios. Y todos somos servidores de Dios. Todos somos espirituales porque Dios dirige la iglesia.
Si nos perdemos de ahí, somos carnales. Pablo es que lo dice, no yo. Fíjate que él aquí no está hablando de orar ni de estudiar la Biblia. Se da por sentado que todos oran, estudian la Biblia y comparten su fe. El problema es aquí en la iglesia. La situación es aquí, cómo yo veo lo que se hace aquí, cómo yo participo de lo que se hace aquí. Para mí, porque nosotros vivimos juzgando quién es espiritual y quién no. De hecho, hasta cuando usted va a llamar a alguien, a un cristiano, usted trata de llamar al que usted entiende que es mejor cristiano, ¿sí o no? Usted tiene un problema, usted va a llamar a alguien, a un anciano, a alguien, usted va a buscar al que usted entiende que es más consagrado, a su juicio. Pues a veces eso está basado en la carne, ¿sí o no? Nuestra razón debe ser santificada. Porque yo no debo de tratar de ver en el otro espiritualidad. No, yo debo de tratar de ser espiritual yo. Amén. Yo debo de tratar de ser espiritual yo. ¿Por qué? Porque yo no puedo juzgar al otro. Porque inmediatamente comienzo a juzgar al otro, yo soy un carnal. Si yo soy espiritual, yo veo al otro como un servidor de Dios. Alábalo. Si yo soy espiritual, yo veo al otro como alguien igual. Yo veo que no hay diferencia entre uno y el otro, porque ambos sirven a Dios y el grande es Dios. Por eso dice, él sigue, ni el que planta ni el que riega, así que el que planta y el que riega son una misma cosa, dice el 8. Y cada uno recibirá recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, somos labranza de Dios, edificio de Dios. De hecho, Pablo aquí utiliza una metáfora agricultural. Nosotros somos la viña del Señor. Y Dios a esa viña envía a sus siervos, envía a sus servidores, pero realmente el dueño de la viña es Dios. El dueño de la iglesia es Dios. El que hace crecer la iglesia es Dios. El que usa a todos es Dios. Y cuando alguien está aquí, aunque sea un niño, yo debo ver a Dios. Muchas veces nosotros somos carnales pretendiendo ser espirituales. Eso es lo grande. Que el carnal pretende ser más espiritual que el otro. Eso es lo grande. Cuando yo me pongo a definir, de hecho hay gente que a veces va a comer contigo, me ha pasado a mí, y tú comes carne. Dependiendo de si tú comes carne, yo no. ¿Tú comes carne o no comes carne? Eso es algo de salud. Punto. Usted no es más espiritual porque usted coma carne. No coma carne. Usted y yo somos espirituales si el Espíritu Santo nos usa. Si nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo. Si usted y yo hacemos lo que el Espíritu Santo, vamos a 1 Corintios 12, rápidamente. El tiempo se nos va. Porque aquí Pablo está hablando, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí hay una situación, pero como ustedes son la iglesia de Hermes, aquí se puede hablar lo que sea, ¿no? Aquí hay un problema realmente. Ha habido mucha discusión entre los teólogos, puesto que cuando el Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, esa frase está en un caso gramatical griego que puede ser traducido como un neutro o como una tercera persona del plural masculino. La mayoría de nuestras Biblias lo traducen como un neutro y ponen dones espirituales. A mí me parece que aunque hay mucha discusión realmente, no deberíamos traducir la frase como dones espirituales, sino como personas espirituales. Gramaticalmente puede ser cualquiera de las dos. Ahora bien, temáticamente, y cuando nosotros leemos los versos del 1 al 3, nos daremos cuenta en breve de que la mejor lectura no es dones espirituales, sino personas espirituales. De hecho, Pablo en la carta
habla la palabra neumáticos, espiritual, él la usa durante toda la carta, comenzando con el capítulo 2, donde para él una persona espiritual es aquella que depende de la revelación de Dios para hacer su vida. Es una persona que depende de la revelación de Cristo en su vida para tomar decisiones. O sea, una persona espiritual es aquel que sigue la palabra de Dios. Amén. En el 3 él dice, bueno, una persona espiritual es aquel que no tiene celo, ni contienda, ni divisiones. ¿Me doy a entender? Una persona espiritual, entonces, en el 12 es aquella persona que no ignora los dones. Por eso él está hablando aquí. No quiero que ignoren acerca de las personas espirituales. Y dice el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. De hecho, él aquí está contrastando la vida antigua de los Corintios. De hecho, esta era una ciudad bien idólatra, hermanos. A tal punto que hasta los que se iban a comer tenían que primero llevarlo a los ídolos y presentarlo. Y había mucha discusión en la iglesia porque había un grupo que decía, bueno, los ídolos no son nada, entonces no podemos comer de todo. Había otro grupo que decía, no, como nosotros somos cristianos, no podemos comer lo que se ha sacrificado a los ídolos. Ambos tenían razón, pero se estaban juzgando uno al otro. ¿Me doy a entender? Porque el que dice, bueno, un ídolo no habla, no es nada, pues no importa. Realmente los ídolos no son nada. El único verdadero es Dios, ¿sí o no? Pero desde otro punto, habían personas un poco más religiosas que decían, no, eso que se fue ofrecido en ese culto de brujería, yo no lo voy a comer. A mí me gusta como ese grupo también, ¿sí o no? Porque usted se imagina algo que usted sabe que se hizo en una brujería, ¿usted comérselo? ¿Usted se lo comería? No responda. Yo sí respondo, yo no me lo como. Pero había discusión. De hecho, Pablo dice, a ustedes, cuando ustedes eran gentiles, cuando ustedes eran paganos, ustedes los guiaban los ídolos. De hecho, Pablo está hablando aquí de una fuerza aparentemente espiritual que guiaba a las personas cuando no eran cristianos. Pero él dice, cuando somos cristianos, somos espirituales, es una fuerza, el Espíritu Santo, que es Dios, dirige la vida de las personas espirituales. Amén. Y él está contrastando, por él dice, no quiero que ignoren sobre las personas espirituales, porque cuando ustedes eran paganos, los guiaban como yendo a los ídolos mudos. Y dice el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice de Jesús, sea anatema, como nadie puede exclamar que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Él no está hablando de dones en ninguna parte ahí. Él está hablando de quién, de personas, ¿sí o no? Una persona espiritual es aquella que se deja guiar por el Espíritu Santo y es aquella que Jesús es el modelo de imitación en su vida. De hecho, Pablo va a hablar de esto en cada argumento en Corinto sobre la imitación de Jesús. En cada caso que tengamos en nuestra vida, nosotros tenemos que depender de la imitación de Jesucristo, tanto en su vida piadosa, su vida devocional, como en su accionar práctico. En el versículo 4, él dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí él cambia el argumento. De hecho, aquí él utiliza otra palabra para hablar de dones. Y por eso creemos que en los versos del 1 al 3, él no está hablando de los dones nunca. Él está hablando de las personas. Porque las personas espirituales son aquellos que ponen sus dones espirituales al servicio de Dios. Hay mucha gente en la iglesia con sus dones enterrados. Pues usted no es espiritual si su don está enterrado. Una persona espiritual, fíjate que amplia es la definición de espiritualidad de Pablo. Una persona espiritual es aquel que depende de la palabra de Dios, es aquel que imita a Cristo, es aquel que no tiene celo, contienda, no tiene divisiones. Pero una persona espiritual también es el que sus dones se ponen a funcionar para el adelanto de la obra de Dios. El efecto de ser espirituales, de tener el Espíritu Santo, es que tenemos dones. Yo alabo a Dios por eso. De hecho, él aquí utiliza, como les decía, otra palabra, carismata, dones. Siempre que él va a hablar en Romanos, en Corinto,
Y en Efesios, de los dones, él utiliza esta palabra, carismata. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es interesante, pues en 1 Corintios 3, Pablo está hablando de la necesidad de la unidad en la diversidad. ¿Sí o no? Pablo y Apolo, pero somos uno. Somos lo mismo porque servimos al mismo Dios. ¿Sí o no? Aquí en 1 Corintios 12, Pablo habla dentro de la unidad, de la necesidad de la diversidad. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es ¿qué? El mismo. Yo alabo a Dios. La unidad en la iglesia solo es posible por el Espíritu Santo. Más una iglesia como esta, que aquí hay dominicanos, hay ecuatorianos, hay bolivianos, hay colombianos, excelente, ¿no? Ay, mi madre, ¿tú te imaginas? Cuando ustedes van a comer, ahorita bajé, cuando entré, bajé ahí como al baño y me puse a hablar con el que estaba cocinando. Y yo le pregunté, ¿de qué país tú eres? Me dice, el mexicano. Y digo, ay, mi madre, vamos a comer picante aquí. Los dominicanos, no sé, los dominicanos que son más veteranos, pero yo, el picante y yo, él allá y yo aquí, somos enemigos. Los respeto, por eso mismo los respeto, él allá y yo aquí. Solo es posible la unidad por el Espíritu Santo. No hay otra manera. Aún en el hogar, la unidad es posible con el Espíritu Santo. De hecho, dice él, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Eso es una iglesia espiritual. Que cuando el hermano canta, me bendice a mí. Yo me sentí bendecido cuando él alababa a Dios. Amén. Porque Él lo hace, el Espíritu Santo lo usa Él para edificarnos a todos. Pero si yo me pongo, no, Él está cantando. No, yo como me gusta predicar y yo no canto, pues yo no le voy a poner atención. No, hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Esto es una iglesia espiritual. De hecho, aquí se habla de la necesidad, ¿no? De las operaciones, la necesidad de los ministerios en la iglesia. La iglesia no podemos ser todo lo mismo. A veces hay cosas que se entran en la iglesia como por moda, que todo el mundo quiere cantar o todo el mundo quiere predicar. No, deben haber cantantes, deben haber predicadores, deben haber misioneros, deben haber personas que visiten a los enfermos. Cada uno de nosotros ha recibido la manifestación del Espíritu Santo de acuerdo a su don que Dios lo eligió a usted. La pregunta es, ¿está usted usando el don que Dios le dio, mi hermano? Tú tienes un ministerio. Escucha esto. Tú tienes un ministerio. La iglesia no tiene un ministerio. La iglesia es la recopilación de todos los ministerios que el Espíritu Santo tiene aquí sentados. Amén. ¿Se entiende la idea? La misión de la iglesia es la misión de Dios, pero la misión de Dios es dada por ministerios a las personas espirituales. De hecho, al Dios confiarnos este trabajo de los ministerios, de los dones espirituales, Dios nos está elevando. Como dice Pedro, que Dios nos ha hecho a través de Cristo participantes de la naturaleza divina, gloria a Dios. Es caso contrario con la posesión o influencia de los demonios en nuestra vida. Fíjate esto, cuando Dios nos usa, quien nos usa es el Dios Espíritu Santo. ¿Nos eleva, sí o no? ¿Nos hace, nos ennoblece, sí o no? Nos hace tiernos, bondadosos. Cuando yo estudiaba con mi hija eso de los dones espirituales,
Yo me reí muchísimo porque yo primero le expliqué lo que eran los dones y después yo el fruto del Espíritu, y luego yo le preguntaba sobre cada uno. Ella tiene 6, 7 años y ya usted sabe, habían dificultades en algunas palabras. Por ejemplo, cuando yo le pregunté, ok, el fruto del Espíritu es bondad. ¿Qué es ser bondadoso? Ya usted sabe, a ella como que patinó un poquito. No, mi amor, bondadoso es alguien que es bueno, que hace cosas buenas. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a ser bondadosos, a ser misericordiosos, a tratar a los otros con alta estima. ¿Me doy a entender? El Espíritu Santo nos ayuda a tratarnos bien unos con otros. Pero el Espíritu Santo nos eleva, nos ennoblece, nos hace bondadosos. Ahora bien, nos eleva. Sin embargo, Satanás no nos usa a nosotros. De hecho, solamente una vez en la Biblia Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí como Satanás. Ese era un caso especial, puesto que cuando Cristo estaba en la tierra, Satanás mismo estaba presente directamente. El héroe de Juárez lo dice, que directamente Satanás estaba por hacer caer al Hijo de Dios. Ahora bien, a usted y a mí, quienes nos influencian, nos tientan, nos acosan, son los demonios. O sea, Satanás trata de rebajarnos. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? Cuando Satanás nos usa, nos acosa, nos influencia, nos posee, nos rebaja por sus demonios. Dios nos eleva por los frutos y ministerios del Espíritu Santo. Nos ennoblece, nos da amor, nos da dominio propio, nos da paz. Amén. Satanás con sus demonios, ¿no?, nos hace tener divisiones, nos hace mirar lo externo, nos hace fijarnos tanto en la ropa, en las cosas materiales. ¿Me doy a entender? Esto se ha discutido mucho en la historia de la iglesia cristiana. Un cristiano no puede ser vanidoso, sea hombre o sea mujer. No puede ser una persona que está pendiente al vehículo, a la casa, a la ropa. Un cristiano está pendiente al Espíritu Santo. De hecho, él a partir del 8 va a hablar, a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro conocimiento por el mismo Espíritu, al otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular como Él quiere. Tú quieres pelear con el que canta, pelea con Dios, que lo está usando. ¿Oíste eso? ¿Quieres pelear con el que predica? Pelea con Dios, que fue el que le dio el don. ¿Quieres pelear con el que dirige la escuela sabática, con el que dirige los dones? Pues pelea con Dios, que es el que le dio el don a él. Eso es ser espiritual. Ahora yo te pregunto, mi hermano, hay tantas cosas que podemos hacer. Mira ahora cómo estamos viniendo a la iglesia. Por una hora. Pero los dones del Espíritu Santo no están atados a una hora. No, utilice su don para adelantar la obra de Dios, hermano. Tenga su ministerio, porque aquí venimos a celebrar, venimos a adorar, pero realmente el funcionamiento de su don está allá afuera. Pero el funcionamiento de su don no es para sacar provecho, no es para ser famoso. El funcionamiento del don espiritual es para la obra de Dios. Hay mucha gente, aún en esta iglesia adventista, que tiene sus dones para sacar provecho personal. Dios no dio los dones para sacar provecho personal, ni para ser famoso. Dios dio sus dones para edificar a la iglesia. Si somos espirituales, el significado, yo estaba el otro día pensando, estaba leyendo un libro sobre eso del ministerio pastoral en las cartas de Pablo, y yo trataba de resumir el libro, y tú sabes qué palabra me vino a mí para resumir el libro. Sacrificio. Ministerio es sacrificio. ¿Sí o no? ¿O tú crees que esos que tocan la
los violines aquí, la banda de música, pudieran estar en otra parte, quizás ganando dinero, ¿sí o no? Tocando por hora, pero están aquí alabando a Dios que le dio el don. Y ahí yo desde que llegué me quedé impresionado porque vi ahí que decía ministerio de música. Yo dije, esta iglesia está en eso. Debe haber un ministerio para visitar a los enfermos. De hecho, hay gente en la iglesia que tienen ese ministerio, ¿sí o no? Que cuando tú le preguntas, saben todo el que está enfermo en la iglesia. Que a veces son ellos que le dicen a los ancianos, hermano, vamos a visitar a fulana que está enferma. Hermano, vamos a visitar a fulano que no tiene comida. Hay gente que tienen el don. Hagan su ministerio para Dios. Pero su ministerio es con la iglesia. Hay gente que se ha equivocado con eso. Y que quieren hacer su ministerio independiente de la iglesia. Y quieren tener su propia versión del adventismo. Porque son tan grandes que no caben aquí. No. El ministerio, el espíritu es para la iglesia. Por eso Pablo tenía su don, pero era para la iglesia. Usted se imagina, todos nosotros, esto es más grande que cualquier empresa, ¿sí o no? Pero esta es una empresa espiritual para ganar almas, para edificarnos unos a otros, para trabajar para Dios. Y eso implica sacrificio. Implica sacrificio. A veces sacrificio de tiempo, sacrificio de dinero, sacrificio de familia, pero nosotros servimos a Dios. Y Dios nos va a recompensar a cada uno conforme a su labor. Mi hermano, lo último que te quiero decir es, cuando el cuerpo, de hecho Pablo va a seguir hablando de esto, de que todos no podemos ser ojos, todos no podemos ser oídos, que todos somos el cuerpo del cual es Cristo la cabeza. Amén. Pero yo te quiero preguntar algo, y más con este COVID. Porque si hay algo que ahora todos sabemos mucho es de enfermedad. Y desde que uno estornuda, ya uno lo que piensa es, este tiene COVID, cuidado. Si uno dice que tiene fiebre, de hecho se han hecho millones y millones de pruebas de personas. Porque todo el que tiene algo que parece el virus, se quiere hacer la prueba porque cree que tiene el virus. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, vosotros pues sos el cuerpo de Cristo y cada miembro, uno en particular, y a uno puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profeta, maestro, luego los milagros. Caso es que el cuerpo humano, cuando a usted le duele un pie, usted fácilmente por un dolor en un pie, usted no va al trabajo, ¿sí o no? Porque por el dolor en el pie, el cuerpo no puede funcionar. El cuerpo entero no puede funcionar bien. ¿Sí o no? Si a usted le duele la cabeza, usted, de hecho, esa gente que le da migraña, desde que le entró esa migraña, hay gente que pueden accionar hasta cierto punto. Pero hay un momento que ya esa migraña le dio tan fuerte que es acostarse que tiene que hacer. Sin embargo, nosotros a veces aquí en la iglesia nos atacamos los unos a los otros. Y te digo algo, si el hermano tuyo que el pie está cojeando, pues tú estás mal también porque tú eres el cuerpo con él. De hecho, esta noción del cuerpo fue la primera lección que Pablo aprendió. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, pero yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Pregunto, ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús? ¿Ah? No, y sí. No perseguía a Jesús, pero perseguía a la gente, el cuerpo de Jesús. Por eso Jesús se le aparece y le dice, tú me estás persiguiendo. Tú estás persiguiendo mi cuerpo. Tú estás persiguiendo un ojo, o la boca, o el oído, o el pie, o la mano. Y mi cuerpo entero se está enfermando. De hecho, cuando una persona está enferma, el sistema inmunológico se concentra en esa parte, a mejorar esa parte para que todo el cuerpo funcione bien. El cuerpo es una máquina maravillosa. Aun cuando usted come, la sangre, todo el cuerpo se concentra en la digestión. Por eso los viejos nos dicen, cuando usted come, usted tiene que reposar, porque todo el cuerpo está concentrado en digerir los alimentos. Yo te quiero hacer un llamado en esta mañana, mi hermano.
¿Tú eres una persona espiritual? Levanta la mano en el nombre de Jesús. Lo somos. Dios te dio un don espiritual. Amén. Yo lo creo así. La pregunta es, ¿estás usando tú tu don espiritual? ¿Estás haciendo el ministerio que Dios te dio? Siéntate, habla con los ancianos. ¿Cómo yo puedo usar mi don espiritual? Habla con el pastor. Yo quiero usar mi don. Quizás tú cocinas. Quizás tú eres bueno hablando con la gente. Puedes ser bueno dando un estudio bíblico. La idea es edificar a la iglesia con tu don espiritual. Esto es para beneficiar a la iglesia, pero es nuestra responsabilidad trabajar con el don que Dios me dio. ¿Quieres tú hacer eso, mi hermano? Ponte de pie, vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh Señor, tú sabes que queremos ser más espirituales. Queremos depender más de ti. Queremos, Señor, depender de tu palabra. Queremos imitar a Cristo. Oh Señor, no queremos ser personas carnales. Ayúdanos a enfocarnos en Dios que hace crecer la iglesia. Que el que canta, Señor, cante para Dios. Nos edifica a todos. Que el que cocina lo hace para Dios. El de la cámara lo hace para Dios. El que toma la temperatura, los diáconos, los ancianos, Señor. Pero a cada uno de nosotros tú nos has dado un don y un ministerio que hacer. Visitar a los enfermos, Señor. Ayudar a los pobres. Hacer obra misionera, Señor. Que podamos usar nuestros dones y nuestra influencia para adelantar la obra de Cristo, la obra de la iglesia en esta comunidad. Gracias, Señor, porque tú nos das oportunidades. Señor, queremos ser personas espirituales que a través de nuestra diversidad el Espíritu traiga unidad dentro de la diversidad. Oh Señor, somos un cuerpo, que nos apoyemos mutuamente, que trabajemos, Señor, como el sistema inmunológico del cuerpo, que cuando alguien tenga algún problema, Señor, vayamos a socorrerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Que nos ayudemos, que oremos los unos por los otros. Oh Señor, bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias y ayúdanos, Señor, a ser ejemplo de los demás en palabra y en conducta. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.